Hola, buenas noches. Noche de sábado a domingo. Esta semana ya dijimos que estaríamos todos los días y parece que va a continuar. Empezamos como siempre intentando, sabemos que es complicado. Calma, tranquilidad, las cosas van sucediendo y la realidad, que aunque a algunos les pueda sorprender, es que cada vez se está instaurando, digamos, la palabra correcta sería ese pánico en el PSOE, a que todo está atado. Pero fíjense que tampoco tienen muy claras las cosas, porque, por ejemplo, no hay fecha de investidura todavía, por decir un detalle simple. Tampoco se manifiestan en todo lo firmado, y es lo que empezaremos a hablar. Por ejemplo, en la cumbre hoy socialista, Sánchez no ha hablado de la amnistía. Es más, Santos Cerdán, el representante junto al señor Antolín en Bruselas, ha dicho de que no había lawfare en los acuerdos con Junts, cuando él mismo, se lo leeremos, en la cuarta hoja de los acuerdos firma con la palabra lawfare escrito. O tratan de muy tontos a sus votantes, o por cierto, también algunos seguidores como los de la Asociación de Jueces para la Democracia, que algunos de ellos se han creído la explicación que dio antes de ayer el Partido Socialista y parece que no saben leer un documento, lo cual nos pone sinceramente muchas dudas sobre algunos de los jueces para la democracia, porque si un papel escrito lo ignoran en un tema político de tanta trascendencia, no sabemos cuándo hacen las sentencias si se leen las cosas o no. Claro, no, clarísimo. Y están obviamente entrando en pánico porque les ha desbordado la respuesta social, poder judicial, asociaciones, todo un variopinto mundo de gente que está en contra de estos acuerdos. Y los medios internacionales, que también es importante, que hablan ya del extremismo de extrema izquierda que se está instaurando en España. La crítica no solo es interna, sino externa. Falta, podríamos decir, el Tribunal Constitucional, donde parece también se ha entrado en una situación un poco de pánico, pero que parece que no va a emitir ninguna nota. Y a todo esto se junta esa confesión, vamos a decirlo así, desde el independentismo, que el día 20 habrá la primera reunión internacional entre, según ellos, dos estados, Cataluña y España, que el Partido Socialista también ha brindado con interlocutores de los cuales no se conocen los nombres. Suponemos que la presión también es máxima para hablar al mismo nivel, como si esto fuera una colonia. Realmente es bastante sorprendente. Luego nos iremos a hablar de esas manifestaciones para mañana previstas en todas las plazas, en plazas principales de las ciudades, de las capitales de España, donde convoca el PP, pero Vox se ha unido, jugando con un poco con algo que explicamos desde hace 2 días, que esto ya no va de partidos, esto va de democracia. Y nosotros que saben que tenemos en este canal unas normas estrictas, por ejemplo, de soflamas, etcétera, que controla el señor Elías, pues vamos a saltarnos por una vez esas normas y vamos a pedir que todo el mundo que pueda asista a esas manifestaciones, porque esto va de democracia, no de partidos. Nosotros que saben que no nos metemos en ningún follón, es irónico obviamente, vamos a ir mañana a esa manifestación de Barcelona y creemos que hay que salir a la calle pacíficamente a desbordar todas las acciones de este gobierno. Luego pasaremos rápidamente por ese mensaje de Junqueras donde ha confirmado allí en el Sinn Féin que ha de haber un referéndum en Cataluña, que está hablado y pactado. Pues si ya no se sabe lo que pactaron el PSOE y Bildu, parece que hay cosas que se firmaron por parte del PSOE que el PSOE parece no saber ni reconocer. En fin, de esas cosas, cuanto menos curiosas. Hoy nos quedaremos nuevamente estrictamente en todo este tema porque creemos que estamos asistiendo a un momento histórico y que hay que estar pendiente prácticamente en forma exclusiva de esta situación. Y vamos a empezar diciendo una frase que ha citado en una entrevista hoy la inefable Laura Borràs. Quien no sepa quién es aquella señora alta o señorita, nunca se sabe, que está condenada a años de cárcel por trocear contratos de la Generalitat por, en principio, a una persona que se fue luego detenido por tráfico de drogas. O sea, cada uno que se haga la cábala que quiera y que va a entrar en la amnistía
porque está vinculada al procés, es decir, al lawfare. Es decir, según parece, ya lo saben, en este tema de la amnistía van a entrar los condenados, los que han dedicado a robar dinero público, los que han pagado a traficantes de droga, los que están blanqueando dinero, como el señor Boyer, que está pendiente de un juicio por eso y que ya estuvo en la cárcel por temas de ETA. En fin, cualquier persona que tenga un vínculo afectivo, sentimental o chorizal con el independentismo parece que va a ser amnistiado. Nosotros ya hemos dicho que cualquiera de ustedes que haya tenido una multa de Hacienda durante estos 10 años y vive en Cataluña, que vaya al juzgado y diga que estaba implicado en el procés y seguramente, según esa teoría, también debería ser inmune. Bueno, claro, si se apellida Pujol o de alguno de esos 350, 400 familias catalanas de toda la vida. Pues decíamos, la señorita Laura Borràs, pues ha dicho una frase que realmente define la filosofía de Puigdemont. Lo ha dicho obviamente en catalán, pero bueno, como aquí tenemos multilingüe, no tenemos ningún problema. El conflicto ha dejado de ser entre catalanes y ahora es entre españoles. Que es algo que nosotros hemos dicho desde hace días, que una vez desnortado Sánchez por parte de Puigdemont, su idea era desestabilizar España para reírse de lo que había logrado él. Y está claro que todos los movimientos van en esa línea. Puigdemont no le interesa la política, Puigdemont no le interesa incluso ni la amnistía, Puigdemont lo único que quiere es jugar con el monigote de Sánchez para destruir la democracia en España y vender que él ha sido el artífice de toda esa historia. Quiere una línea en los libros de historia y para eso es capaz de destruir la democracia y de instaurar cualquier tipo de régimen en Cataluña mientras los suyos sigan favorecidos por el sistema. Y es obviamente que es bastante notorio, es bastante evidente, excepto obviamente en muchas mentes, tanto de votantes como de dirigentes socialistas, que, con todo el respeto, pues hombre, la inteligencia no ha anidado habitualmente en su cerebro. No sabemos si es por un tema escatológico o por qué clase de tipo de tema, pero la realidad es que están bastante alejados de la realidad. Recuerden aquella frase de ayer de Rafael Simancas, aquel que perdió aquella votación por el tamallazo, que decía que era mentira que los socialistas no pudieran salir a la calle, que vamos, que es que él salía y le felicitaban en la calle y le daban abrazos. Creemos que debe tener los mismos interlocutores que aquella ministra que decía que en el tren se iban hablando de ciertos temas que nadie hablaba. Y la realidad es que Simancas debería dar consejos a Sánchez, que recordemos que ayer estuvo 2 horas con el canciller alemán Scholz sin poder salir en Málaga por motivos de seguridad, por la gente que rodeaba el edificio y no les dejaban salir. Y hoy ha cancelado el presidente en funciones un acto también en Málaga por, entre comillas, riesgos de seguridad. Que en el fondo, entre nosotros, riesgos de seguridad es que le digan que es un sinvergüenza. Pero claro, es gente que está tan poco acostumbrada a la crítica, ya no decimos a la autocrítica, que si no se hace lo que ellos dicen, como aquellos adolescentes de 13, 14 años, quienes han tenido, bueno, ahora ya mejor llegan a los 15, a los 16, a los 17 y empiezan a los 9, que se ponen a decir que la culpa siempre es del profesor, que ellos son brillantes y que les tienen manía. Pues Sánchez parece que adopta esa postura de que es que los ciudadanos me tienen manía, porque yo lo hago muy bien. Y mi amigo Rafael Simancas dice que podemos salir a tomar un café a la calle y que nos dan abrazos por la calle. Yo la verdad, con todo el respeto, señor Simancas, parece que usted es un profundo ignorante. Lleva toda la vida viendo la política, no sabe nada más que hacer. Y el pánico existente en el PSOE es que empiezan a darse cuenta de que muchos, por no decir la mayoría, no tienen ni 2 hostias, en su currículum. Con lo cual, si la debacle de Sánchez se lleva por delante el Partido Socialista, que es lo lógico y lo coherente, tendremos una lista de paro con mucho bachiller, sin ninguna profesión, sin ninguna capacidad de adaptación, con unos sueldos millonarios y encima chulescos. Porque eso es donde va a acabar la mayoría del Partido Socialista, en la deriva, con lo cual que nadie piense, y esto es un dato importante, que esto es una apuesta personal de Sánchez, que lo es una apuesta de todos los dirigentes del Partido Socialista. Porque no es que Sánchez diga, es que hay que ir por todas, aunque cedamos todo,
porque me quedo sin trabajo y sin ningún cargo internacional, porque nadie quiere ver a Sánchez ya, sino hay una amalgama de miles y miles de cargos socialistas y familias socialistas que viven de la política. Y sin su alto cargo en el gobierno, administraciones, etcétera, pues se quedan, con todo el respeto, pues sin poder pagar la hipoteca. Bueno, algunos sin poder pagar las amigas que tienen en clubs nocturnos, pero eso es otra historia. Pero la realidad es que estamos en un momento donde lo que se está jugando, y es lo que muchos no entienden, no es tanto unas ideas políticas u otras, estamos disputando la democracia porque hay gente que prefiere sacrificar la democracia mientras tenga los bolsillos llenos. Y a día de hoy es esa clase política que es capaz de traicionar a sus votantes, traicionar a su gente, con tal de mantenerse en el poder. Y eso está generando, como hemos utilizado la palabra, que a muchos les puede sorprender, porque tenemos en este país ese escenario, y lo decimos con todo el respeto, incluimos aquí a muchos oyentes, de la sensación, vamos a decirlo así, de la negatividad. Es decir, la gente pasa algo, yo qué sé, gana unas elecciones, quien sea, pero a lo mejor gana aquel. No está hecho. Y resulta que Sánchez llega a un acuerdo y ya está hecho todo, todo está firmado, todo está hecho. La negatividad de los españoles, que ante lo malo mucha gente baja la cabeza y dice que no se puede hacer nada. Y a nosotros nos sorprende porque quienes sean empresarios autónomos saben que eso es el pan de cada día de nuestra vida. Lo que estás un día tranquilamente y te llega de golpe una inspección de Hacienda o te llega unos intereses abusivos por haber retrasado una cuota de autónomos o de impuestos, pero hay la sensación de que mucho ciudadano normal, decimos con todo el respeto, desde trabajadores, funcionarios, que están en contra obviamente de esta posición actual, pensionistas, pues ven con derrotismo la situación actual en vez de intentar, como ha dicho hoy Alejandro Fernández, recuerda el líder catalán, de aprovechar que hay un momento histórico como el actual, donde quieren romper la democracia, y lo lógico y lo coherente es que todos seamos partícipes si queremos. Para llorar, perdón, ya tienen todas esas series, creo que ahora dan muchas series turcas y cosas de estas, que no son si son de amor o de lloros, pero tienen todas esas series por ahí televisivas para llorar y hacer los dramas, y nosotros siempre insistimos, solo hay una cosa que no se puede, y esta frase obviamente no es nuestra, solo hay una cosa que no se puede superar, que es la muerte. El resto, oiga, pues hay que trabajar, hay que esforzarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y verán que nosotros cambiamos la dinámica habitual de este programa, lo avanzaremos más tarde, en temas donde creemos que toca el momento de dar un paso hacia adelante. Y quien no da el paso adelante ha sido la internacional en el Congreso Socialista de Málaga, que Sánchez en la cumbre socialista no se ha atrevido a hablar de la amnistía. Fíjense el detalle, lo importante que es, ni de sus pactos con los partidos independentistas, porque el mensaje que está llegando ya en el extranjero, hoy uno puede leer diarios británicos, estadounidenses, alemanes, hasta suecos, donde dicen que se está instaurando un clima peligroso en España, donde la radicalidad de la extrema izquierda, y ojo lo que ha dicho, por ejemplo, el Washington Post hoy, el tema de la vinculación del independentismo con Putin, que quiere destruir la Unión Europea, pues obviamente empieza a preocupar a la Unión Europea. Quizá algún líder europeo, con todo el cariño, debía haber escuchado nuestro programa hace semanas, porque realmente parece mentira que se empiecen a dar cuenta ahora, y se dan cuenta fundamentalmente por dos temas importantes. Uno, clave, la desbordante respuesta social que ha existido a los acuerdos del PSOE y Junts. Ha sido desbordante, poder judicial al completo, asociaciones de jueces al completo. Ayer Jueces para la Democracia, con esa explicación del lawfare, bajó un poquito el ritmo, salió el señor aquel de los dientes, el que, recuerden, estaba en tercero y le hicieron una convocatoria especial de derecho para poder no echarlo a la universidad porque ya estaba colocado en el claustro de alumnos. Ese de Jueces para la Democracia, el único que da la cara porque es el único que tiene ideas claramente en búsqueda de un ministerio, porque de judicatura parece que sabe poco. Recuerden, aquel que dijo que la amnistía estaba contemplada en la Real Academia Española.
En fin, no sabíamos nosotros que la Real Academia Española era el lugar donde se basaban ahora las sentencias judiciales. En fin, hay gente para todo en este país. Y decíamos, internacionalmente el tema empieza a estar mal visto y además tenemos esa sensación de pánico a decir las cosas. Sánchez no ha querido explicar la amnistía, pero es más, Santos Cerdán en una entrevista ha dicho hoy que el lawfare no existía en el acuerdo con Junts de Cataluña. Entonces, claro, uno piensa, yo les digo la verdad, cuando hemos leído la frase, la afirmación, cuando lo hemos escuchado, hemos pensado en aquella diputada canaria, aquella vividora, aquellos que por cierto ahora apoyan a Sánchez, la hora menos, Ana hora más, si se acuerdan, que ante una ley que votaron dijo que es que no se la había leído. Pues nos da la sensación que Santos Cerdán, es otro personaje como hora más, que no se lee lo que firma, porque en la última hoja de su acuerdo firmado en Bruselas el 9 de noviembre dice, y citamos literalmente, en este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. 9 de noviembre del 2023, firmado Santos Cerdán León, secretario de Organización Partido Socialista Obrero Español, Jordi Turull i Negre, secretario general Junts per Catalunya. Entonces, un señor que dice que no habla de lawfare y la palabra estricta está, que es la que ocasiona todas las críticas del sistema judicial al completo, hasta de jueces para la democracia, una de dos, o no sabe lo que firma o no sabe leer. Recordemos que es FP2, con todo el respeto para todos los de formación profesional en su momento, pero o no sabe leer, no sabe lo que firma, siguiendo el modelo de hora más, o realmente miente. Y sus votantes son más ignorantes que él y son incapaces de coger el documento donde este señor miente descaradamente. No sé cómo lo ven ustedes, pero que se niegue lo firmado solo provoca, lo que hemos dicho de Laura Borràs, la risa en Junts. Y no porque lo que se tenga que firmar vaya a ir a misa, sino porque la humillación del Partido Socialista ya existe antes de ir a misa. Porque recordemos que los plazos son claros. Lunes, presentación en el Congreso de la ley de amnistía, en principio aprobada por la mesa del Congreso. Recordemos, como explicamos ayer, 9 miembros, 4 del Partido Popular, 3 del PSOE, 2 de Sumar, entre ellos Pisarello, aquel que estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, que nadie duda, y una diputada de Cádiz, que parece que tampoco va a dudar, obviamente, que dice ser empresaria, en fin, y está en Sumar. Bueno, también nosotros, no sé, nos vamos a inventar una historia, pero no diremos ninguna barbaridad a estas alturas. Pero la realidad es que una vez aprobada, parece que la presidenta del Congreso recibiría la autorización, lo cual por cierto dice muy poco de Armengol, porque es la tercera autoridad de este país, pero parece que es la secretaria de Sánchez, y convocaría solamente el pleno para el miércoles y jueves para la aprobación del presidente Sánchez. Recordemos, a día de hoy, ese pleno aún no está convocado. Y parece extraño, digámoslo así de claro, que si tienes ya todos los apoyos, como ha dicho hoy Sánchez en el Congreso de Málaga, que ha dicho que tenía 179 escaños a favor, ¿por qué no lo convocan? ¿Que tienen miedo a que les falle Podemos, que está votando? ¿Que tienen miedo a que les falle Junts, que están votando telemáticamente también la aprobación? ¿Que tienen miedo a que alguien del Partido Socialista se le vaya atrás? ¿O es que saben que Puigdemont, hasta que no esté la ley aprobada por la mesa, no les va a garantizar su apoyo? Y obviamente, pues pónganse en la situación. Sánchez sabe que o es presidente o desaparece, además con seguramente la posibilidad de que se abrieran causas penales contra él, y lo decimos con toda la claridad. Hace semanas dijimos que las democracias maduran cuando un presidente de gobierno puede entrar en la cárcel, y recordemos, Portugal, Francia, España jamás ha pasado. Ahí lo dejamos. Ahí es cuando madura, y Sánchez es consciente de que si no es presidente,
tendrá problemas y no tendrá la salvaguarda de nadie. Con lo cual va a hacer para presidente lo que haga falta. Y si Puigdemont le dice que hay que inventarse alguna excusa para aprobar la ley antes del 27, como se habilitan los plenos a las 4 de la mañana para que se apruebe. No tiene escapatoria a día de hoy Sánchez. Y eso, hombre, pues crean las personas, se lo pueden imaginar, pues tensión, vamos a decirlo así, nervios. Claro, no es lo mismo ser presidente del gobierno que ir a visitar los ratoncitos, como seguramente acabará Puigdemont haciendo. No es lo mismo. Y entendemos que mucha gente no entienda esta información y estas formas de explicar las cosas, porque hay una de las situaciones que también detectamos cada vez con mayor, nosotros diríamos gravedad, que es que mucha gente solo ve hechos consumados. Es decir, coge la dinámica de ver las cosas negativas y no ver las positivas. Y volvemos a recordar esas palabras de Alejandro Fernández del momento histórico, donde todos debemos intentar estar allí y todos debemos intentar aprovechar la situación. Fíjense el detalle. Mañana recuerden que hay esas manifestaciones en las plazas de todas las capitales de provincia de España que ha convocado el PP. Nosotros siempre decimos que esto va de democracia, no de partidos, pero alguien las tiene que convocar, y a las cuales se ha unido hoy Vox. Ha llamado a sus afiliados a que fueran, y simpatizantes, que fueran a las manifestaciones para desbordar las calles del Estado, del país. Y nosotros, que saben que aquí no hacemos ni soflamas, ni siflimas, ni suflamos, ni nada, aquí nos dedicamos exclusivamente a explicar, creemos que un día como hoy hay que dar ese paso adelante e invitar, nosotros vamos a ir, lo decimos con total claridad, a la de Barcelona, invitar a todo el mundo que quiera a acercarse, porque esto va de democracia. Como han recordado, por cierto, asociaciones de jueces, Consejo General del Poder Judicial, infinidad de asociaciones de Hacienda, de Seguridad Social, etcétera, etcétera, esto ya no va de partidos políticos. Que luego resulta que no hay ningún partido capaz de entender lo que pasa, pues tendremos un grave problema. Pero los ciudadanos debemos dar ese paso adelante. Los ciudadanos debemos demostrar que lo que queremos es democracia. Y eso al final hay una cosa que hay mucha gente que no entiende tampoco, y perdón que hoy estamos abusando de ese concepto de gente que no entiende, pero nosotros hemos explicado en repetidas ocasiones que la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, fueron 300 personas. No fueron millones de ciudadanos que salieron. La plaza de Tiananmen, que nadie se piense que había 7 millones de chinos allá. No, había estudiantes y había los que había. Con lo cual, el problema, la situación fundamental de estos movimientos es la constancia. Y lo estamos viendo en el 9º día de incidentes en Madrid, en la calle Ferraz, que al final, claro que hay infiltrados. Hoy hemos vuelto a ver incidentes con infiltrados. Cada vez, por cierto, actuación de la policía de paisano. Llevamos diciendo días policía secreta, etcétera. No, técnicamente es policía de paisano, que se dedica a hacer detenciones de aquellos que está claro que no están allí precisamente para ayudar, sino están para reventar. Pero la constancia de esa gente que vuelve a insistir que estarán mañana y pasado mañana, eso que parece una tontería, que aunque la delegación de gobierno diga un día 3.000, otro día, hoy he dicho que eran 1.500, y con todo el respeto, no había 1.500 ni borracho, pues esa situación de presión, pues acaba cada vez siendo mayor. No porque la calle individualmente sea presión, sino porque se suma al desbordamiento de asociaciones, instituciones, etcétera, suma todo a esa presión de que algo se ha hecho mal en el Partido Socialista. ¿Y hay algo que está claro? Sí. Las cosas se han hecho también en el Partido Socialista, como cree el presidente Sánchez en esa media sonrisa falsa. ¿Por qué no explica hoy lo de la amnistía ante sus socios europeos? ¿Por qué Santos Cerdán dice que la palabra lawfare no está? ¿Por qué mientes y mancas diciendo que ellos pueden salir a tomar un café y que la gente les felicita en la calle? ¿Por qué los medios prostituidos están en avalancha denominando ultraderecha las manifestaciones de estos días a Madrid cuando es obvio que no es el caso? ¿Por qué incluso detalles que nos han comentado hoy, la manifestación de hoy, con conexiones varias de La Sexta, donde se ve a la periodista con un casco, mientras el cámara va tranquilamente sin casco? ¿Qué quieren? ¿Dar la sensación de que es una guerra civil?
para que el socialismo, como dijo Sánchez, hay que defender las casas del pueblo. Pues esa es la realidad que quieren vender algunos, pero no es la realidad que está sucediendo. Y estamos en un momento conflictivo, en un momento crítico para la democracia, y en un momento donde todos debemos apostar por la democracia. Y hay que apostar, una, obviamente, posicionándonos claramente, y dos, confiando en que las cosas pueden salir bien, sabiendo que estamos en un momento histórico. ¿Y qué más bonito en la vida que participar de un momento histórico? Fíjense una copia incluso en este sentido que podemos extrapolar de la catalanización de la política española. Recordarán aquellos que nos leían hace ya mucho tiempo que siempre decíamos una cosa del independentismo, de esas manifestaciones, que era mucha gente aburrida, que encontró en el independentismo una forma de pasar a la historia, pasando Cataluña a ser un país independiente. Y eso a la gente aburrida, pues le incitaba. Y obviamente, y alguno lo podía entender como una crítica a la gente aburrida, no. La sociedad europea, con todo el respeto, y quienes hemos vivido en países árabes, por ejemplo, siempre, los últimos años, hemos sido una sociedad aburrida, aburguesada, y que, nuestro entretenimiento es ver Netflix a las 10 de la noche. Vamos a decirlo así, claro, ver un partido de fútbol. Con lo cual, no era una crítica a la sociedad catalana en ese sentido, sino era una plasmación de la realidad. Pues nosotros queremos que ahora esa sociedad española, también aburrida, pues tiene la posibilidad de pasar un momento histórico. ¿Qué es mejor? ¿20 años más de democracia o volver a una dictadura? Pues fíjense el detalle. Cuando la Revolución Francesa estuvo en manos de esos 300 que asaltaron la Bastilla, aquí está en manos de esos miles de españoles que debemos seguir protestando sin violencia, que debemos participar en esa, como se dice en Cataluña, riada, en esa tempestad, podríamos decir, de gente, para volver, para presionar más a esos que han pactado cosas que no tienen ningún sentido ni ninguna lógica y que quitan los derechos igualitarios a todos los españoles. Porque, insistimos, la democracia es que todos tengamos las mismas oportunidades. Y está claro que si la señora Borràs, por citar un ejemplo, puede robar y ustedes y yo no podemos robar y vamos a la cárcel, si el señor Boyer puede blanquear dinero de narcotráfico y nosotros no, si el señor Buch puede usar dinero público para hacer nepotismo, si el señor Alay puede negociar con rusos para meter dinero en el independentismo, para reventar Europa, y nosotros, sería alta traición. ¿Se imaginan que no es la misma democracia? Y Sánchez ahora mismo se está comportando como un pequeño dictador, cuyo único interés es él, y nunca se equivoquen, y los suyos. Porque si todo fuera un interés personal de Sánchez, no estaríamos donde estamos. Pero fíjense, y aquí incluimos hasta los Paje, los Barbón, etcétera, 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 presidente de Castilla-La Mancha o de Asturias. Todos forman una gran familia, como existía en Cataluña, de altos cargos, de políticos que no han hecho nada en su vida, y que van todos a una, a pesar de que diga, por ejemplo, Paje, es que yo voy a protestar contra la amnistía. Paje, no se protesta hablando, se protesta haciendo las cosas. Esa es la realidad. Y eso nos confirma una cosa también que muchos sabíamos, obviamente, que este país, y solo hay que tirarse unos 40 años para atrás, aquí todo Dios, o la mayoría, cuando murió Franco, eran franquistas. Nadie se olvide. Y luego nos convertimos en demócratas. Hablo en plural, pero obviamente yo no había nacido. Tenía 5 años, con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Yo con 5 años supongo me dedicaba a otras cosas más interesantes que dedicarme a hacer política. Pero la realidad es que somos un país, en ese sentido, con poco espíritu de movimiento, aunque es cierto que cuando nos cabreamos y mucho.
Y ahora creemos algunos que estamos en un momento de cabrearnos y mucho, y fíjense que en aquellos tiempos del 75 todos eran franquistas, pero por suerte en el 78 todos eran demócratas, porque la gente se dio cuenta de que le habían tomado el pelo, que las libertades habían desaparecido, y pensaron que había que hacer un cambio. Pues ahora estamos en una situación parecida. Muchos son absentistas de la vida política. Muchos olvidan que la política es fundamental en una democracia y empiezan a darse cuenta de que lo que no vale es que nos roben la vida con mentiras, que nos engañen, que den privilegios a terceros y nosotros que sigamos viendo Netflix o el partido de fútbol que toque en televisión. Hay que protestar, hay que salir a la calle en orden, organizados. No vamos a entrar quién lo organiza o lo deja de organizar, ahí cada uno es libre de ir con la bandera que quiera, pero aunque sea la plasmación de estar en la calle en ese momento, creemos algunos que hay que hacerlo, porque la presión debe ser cada vez mayor y si se mojan estamentos como los jueces, que dependen del dinero público, como los fiscales, que por cierto están pidiendo la dimisión del fiscal general, como abogados del Estado, las asociaciones, inspectores de Hacienda, inspectores de Seguridad Social, colegios de abogados, todos dependiendo del dinero público, es decir, se están jugando, entre comillas, su cargo, porque ustedes se imaginan que si Sánchez gana, pues dirá, ¿quién era el secretario de esa asociación que me ha ventilado? Ventílenlo, como hacía aquel presidente venezolano, cuando veía algo, confísquenlo, pues hará lo mismo. Y esa es la realidad, que hemos de salir todos en tromba y no quedarnos en casa. Y obviamente no hace falta chillar, simplemente hay que estar, que es muy diferente el concepto. No estar en casa porque nos jugamos la democracia, y no sé ustedes, pero algunos que hemos nacido en democracia prácticamente y que hemos vivido toda la vida, pues oiga, claro que tiene defectos, pero estamos mucho más cómodos. Podemos hacer cosas básicas que hace 40, 50 años no se podían. Viajar a cualquier país del mundo. Y si no estamos cómodos, nos vamos a vivir a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, donde sea. No como antes, que había que pedir 3.000 documentos hasta para viajar. Fíjense los detalles. Esas tonterías que parecen que no existen, algunos que tenemos una edad, las hemos vivido. Y es tiempo de pensar que claro que se puede mejorar la democracia, pero que esto precisamente va de democracia y no va de partidos políticos. Y decíamos, esas manifestaciones de mañana, el día 20, por cierto, hay la primera reunión con relator o relatores, porque no se sabe a esta altura, en principio se baraja que será en Suiza, entre el Estado español, lo llamamos así porque es la nomenclatura que usa aquí el independentismo, y el Estado catalán. Es que es para echarse unas risas. ¿Ustedes se imaginan mañana una reunión en Madrid entre el Estado francés y el Estado de Córcega al mismo nivel? Pues no. ¿O entre el Estado de Italia y el Estado de Sicilia? Pues no. Y si encima les explican que los partidos independentistas de Sicilia o de Córcega han quedado cuartos y quintos en las elecciones, dirán, hostia, ustedes son unos cachondos, porque no se entiende en ningún lado. Que a unos fracasados hundidos como el independentismo se les esté regalando todo, y que se sea tan ignorante, como decíamos antes, de pensar que Puigdemont ha aceptado por tener la amnistía y por venir a abrazar a sus hijas a Girona. No, coño, que sus hijas estudian en Bruselas. Es que parece mentira que sean tan tontos algunos. Ese no es el problema. Puigdemont aparte tiene más cerca los clubs de luces rojas de Berlín, desde Bruselas, que desde Girona. Eso también es verdad, aunque tiene muchos por ahí por la frontera. Pero bueno, eso es otra historia que Puigdemont también conoce muy bien. Y tenemos además al señor que nunca sabemos dónde está ni dónde mira, al señor Junqueras, pues que se ha ido a Irlanda a decir, y nos ha hecho mucha gracia que no haya visto el mitin, que sí, que va a haber un referéndum en Cataluña porque se ha pactado eso, no sé qué, y de repente se ha levantado toda la primera fila de irlandeses a aplaudir. Y claro, uno se sorprende porque dice, pero qué importante es el idioma catalán, que los irlandeses dominan el catalán, el discurso era en catalán, porque saben que Junqueras domina los idiomas. No sabemos exactamente cuál, pero parece que solo el catalán. Pero fíjense el detalle de que
ha dado el discurso en catalán. No había, como en el Congreso, obviamente, los audífonos ni nada, y el presidente, y toda la primera fila de irlandeses, porque hombre, con todo respeto, esos que van casi con cara regordeta y pinta haberse bebido 20 Guinness, son irlandeses, aplaudiendo. Pues todos debían saber catalán, o simplemente es parte del espectáculo. Porque esa es la realidad, que esto es un espectáculo donde algunos hacen de payasos y otros creen que son los domadores de leones y acaban haciendo el ridículo. Y claro, te entra el pánico y te entra esa situación que no acabas de comprender exactamente por dónde cogerla. Y eso es lo que le está pasando ahora mismo al Partido Socialista, que es consciente, según su dirigente, según su máximo dirigente Sánchez, de que todo está atado y bien atado, pero no es capaz de poner fecha a la investidura hasta que pase por el Congreso la aprobación por la mesa de la ley de amnistía. Ley, por cierto, que todavía no sabemos qué pone y ya veremos qué pone y si Junts cambia también de opinión. Porque al final esto es una sangría de la clase política y está claro que esto genera molestias, esto genera pánico y esto genera una desazón, no solo en los ciudadanos cabreados, sino incluso en esa clase política. Nosotros insistimos, sabemos que no es un programa de soflamas, lo saben perfectamente, pero invitamos, y no somos nadie, pero creemos que todo el mundo debe salir mañana en tromba para posicionarse, para demostrar que esto no va de partidos. Recordemos que de momento se ha apuntado 2 y algunos menores, obviamente, que esto va de ciudadanos y no es cuestión de chillar, no es cuestión de insultar, es simplemente cuestión de estar. Cuando se vive un momento histórico, ¿qué más bonito que participar de la historia? Eso sí, a diferencia del independentismo, aquí no reparten bocadillos de chorizo, ni latas, ni nada. Pero algunos creemos que por la democracia vale la pena ir. Mañana es a las 12. Nosotros vamos a estar mañana explicándoles a la noche, siguiendo ya, me hace que ya llevamos 10, 12 días consecutivos. Ayer reconocemos estamos agotados, nos lo han comentado más de un oyente que hoy paráramos. Miren, esto al final es un momento para todos. Y nosotros pensamos, no sabemos si la palabra es obligación o no, pero que hay que estar aquí como el primero. Será tarde, será más temprano, será lo que sea, pero nosotros vamos a estar todos estos días con intensidad porque creemos que esto no va de democracia, que esto va de democracia, no va de partidos y hay que estar todos pendientes de la situación. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.